Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy le vamos a hablar sobre la sensación somática. Sensación somática. El sistema somático nos proporciona algunas de las experiencias más agradables de la vida, así como algunas de las más desagradables. La sensación somática permite a nuestros cuerpos sentir, experimentar dolor, tener escalofríos y saber qué están haciendo las diversas partes del cuerpo. Es sensible a muchos estímulos también, como la presión de los objetos contra la piel, la posición de los músculos y articulaciones, la distensión de la vejiga, las temperaturas de las distintas partes del cuerpo. Y cuando los estímulos pueden ser perjudiciales, existe una sensación somática que nos permite recibir estas circunstancias, pues el dolor. La sensación somática es el más generalizado y diverso de los sistemas sensoriales corporales. Sus receptores se distribuyen por todo el cuerpo en lugar de estar condensados en superficies sensoriales pequeñas y especializadas como en la mayoría de los otros sistemas sensoriales. Los receptores somatosensoriales cubren la piel, el tejido subcutáneo, los músculos esqueléticos, los huesos y las articulaciones, los principales órganos internos también, los epitelios, el sistema cardiovascular. Y esos receptores varían mucho, depende de su especificidad. Los receptores somatosensoriales se clasifican según la sensación y los principales grupos de receptores son los mecanorreceptores, que son para el tacto y la propiocepción, los termorreceptores para la temperatura y los nociceptores, que son para el dolor y los estímulos nocivos. Tipos de sensaciones o de sensibilidad somestésica o somática. A nivel general podemos diferenciar dos tipos de sensaciones somestésicas. Primero, las correspondientes a un estado de presión, dolor, temperatura en alguna parte del cuerpo, del interior y el exterior. Segundo, las que informan al cerebro de la posición y movimiento de alguna parte del cuerpo. La sinestesia, que informa sobre la longitud muscular, potencia de las contracciones musculares, angulación de las articulaciones, presión profunda de la parte baja del pie. Otra forma de clasificar se basa en el tipo de tejido estimulado. Por ejemplo, sensaciones somestésicas cutáneas que proceden de la piel, el ectodermo, sensaciones somestésicas musculares procedentes de los músculos, mesodermo, sensaciones somestésicas viscerales procedentes de las vísceras, el endodermo. En cada una de estas clases implican sensaciones de presión, de calor, frío y o dolor. Para su estudio, para entenderlos de una forma más fácil y rápida, las vamos a clasificar en sensaciones táctiles relacionadas con el tacto, sensaciones sinestésicas, que son las terminaciones sensitivas que existen en las articulaciones, sensaciones de dolor, las terminaciones que perciben el dolor y las sensaciones de temperatura, los cambios graduales de calor, frío. Codificación sensorial. Las neuronas sensoriales son responsables de la codificación de los estímulos procedentes del medio. La codificación comienza cuando el estímulo es traducido por los receptores sensoriales y continúa cuando la información se transmite progresivamente a niveles más altos del sistema nervioso central. Uno o más aspectos del estímulo se codifican y se interpretan. Por ejemplo, al ver una bola roja se codifica su tamaño, su localización, su color y su profundidad. Las características que pueden ser codificadas son la modalidad sensorial, la localización espacial, la intensidad y la duración del estímulo. La modalidad del estímulo es codificada con frecuencia por líneas etiquetadas. Esto consiste en vías de neuronas sensoriales dedicadas a esa modalidad. La vía de neuronas dedicada a la visión comienza con los fotorreceptores de la retina. Esa vía no es activada por estímulos somatosensoriales, auditivos ni olfativos. Estas modalidades tienen sus propias líneas etiquetadas. La localización del estímulo es codificada por el campo receptor de neuronas sensoriales y puede ser potenciada por inhibición lateral. La intensidad se codifica de tres modos. 1. Mediante el número de receptores activados, así los estímulos mayores activarán más receptores y producirán respuestas mayores que los estímulos pequeños. 2. Por diferencia en las frecuencias de activación de las neuronas sensoriales en la vía. Y 3. Mediante la activación de diferentes tipos de receptores. Así el contacto ligero con la piel activaría solo mecanorreceptores, mientras que un estímulo intenso perjudicial para la piel activará mecanorreceptores y nociceptores. El estímulo intenso se detectará no solo más fuerte, sino también como de una modalidad diferente, se podría decir. La duración del estímulo es codificada por la duración de la activación de las neuronas sensoriales.
Sin embargo, en el caso de un estímulo prolongado, los receptores se adaptan, entre comillas, al estímulo y cambian sus frecuencias de activación. Las neuronas sensoriales pueden mostrar una adaptación rápida o lenta. Bien, los receptores sensoriales son estructuras que contienen células que se especializan en detectar determinados tipos de variaciones en el medio ambiente. Estas células receptoras del tacto se clasifican según el tipo del estímulo. Entre ellos están los mecanorreceptores que detectan el tacto fino, la vibración, la presión y el grado de rugosidad. Estos mismos en el tacto discriminativo reconocen la textura de los objetos, el tamaño, la forma y el movimiento que realizan o están realizando sobre la piel. En el tracto discriminativo encontramos diferentes mecanorreceptores, para lo cual entraremos a hablar de cada una de ellas. Pero antes de eso es necesario saber que una característica importante de cada receptor es el tipo de adaptación que puede llegar a mostrar o que muestra. Esta adaptación varía desde muy rápida, que son aquellas que detectan los cambios en el estímulo y por tanto los cambios en la velocidad, como por ejemplo el corpúsculo de Pacini, hasta rápida, como lo es el corpúsculo de Meissner y los folículos pilosos, y también está la lenta, que responde a la intensidad y a la duración del estímulo, como por ejemplo el corpúsculo de Ruffini, los receptores de Merkel y los discos táctiles. Ahora daré la definición y explicaré cada uno de los mecanorreceptores del tacto discriminativo. Primero tenemos los discos de Merkel. Estos son de adaptación lenta y tienen campos de receptores muy pequeños. Estos están especializados en detectar texturas, es decir, que transmite información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel. Estos se distribuyen por todo el cuerpo, aunque destaca su presencia en las yemas de los dedos. Estos están acumulados en el centro de los pliegues de la epidermis. Por otro lado tenemos los corpúsculos de Meissner. Este es de adaptación rápida y su campo de receptor es pequeño. Son receptores encapsulados presentes en la dermis, en especial en los dedos, en los labios y otros lugares donde la discriminación táctil es especialmente buena. Detectan la velocidad, son muy sensibles al tacto, como lo es la dirección del movimiento a través de la piel y la discriminación entre dos puntos, es decir, que responden al aleteo y golpes suaves. Es una cápsula globular compuesta por un fluido y células epiteliales que se disponen en forma de lámina. También tenemos el corpúsculo de Pacini, que este es de adaptación rápida y su campo receptor es grande. Este se localiza en las capas profundas de la dermis y son terminaciones nerviosas encapsuladas en tejido conectivo. Es capaz de detectar el peso aplicado en una zona de la piel, la vibración y igualmente a la textura. Y por último tenemos las terminaciones de Ruffini. Estas son de adaptación lenta, se encuentran en la dermis de la piel, glabra y pilosa y en las cápsulas de las articulaciones, las uñas y por ejemplo en la palma de la mano y de los pies. Estos tienen campos receptores grandes y son estimulados al estirar la piel. El estímulo puede estar en cierta distancia de los receptores que activa. Bueno, ahora también podemos preguntarnos qué función tienen las vías sensitivas. Para poder enviar la información somatosensorial necesitan de dos tractos especializados, los cuales son la vía lemniscal medial, que corresponde al cordón medular posterior, y la vía espinotalámica, que se refiere al cordón medular ventrolateral. Entonces esas vías son las encargadas de transmitir las siguientes funciones, que son la sensibilidad dolorosa, el tacto no discriminativo, dolor sordo y lento, temperatura, presión, propiocepción, estímulos que desencadenan reflejos visuales, sensibilidad inconsciente que proviene de los tejidos musculoesqueléticos. Bueno, a modo de introducción podemos preguntarnos dónde se originan y dónde terminan las vías sensitivas. Estas vías ascendentes son las que llevan información sensitiva desde piel, músculos y diversos órganos hasta pasar por la médula espinal, y de allí es donde se dirigen a su lugar de destino en los centros superiores. Por eso, dependiendo de la vía y de la función que tiene cada una, pues encontramos diferentes recorridos. Dentro de estos recorridos encontramos el tracto espinotalámico, que es el que recoge la sensibilidad dolorosa, los cambios en la temperatura, la presión y la información táctil no discriminativa. Luego sube por la primera neurona hasta llegar a la médula espinal,
Después se decusa y se une al lemnisco medial para llegar al tálamo y posteriormente a su lugar en la corteza sensitiva. Encontramos el extracto espinoreticular, que recolecta la información de dolor que se localiza en las vísceras y en los diversos tejidos, y esta la transmite al tálamo, hipotálamo y al sistema límbico. El tercer recorrido es el tracto espinocerebeloso. Esta vía, pues a diferencia de las otras, envía aquellas informaciones que son inconscientes, por lo tanto no pasan por el tálamo, sino que llegan directamente al cerebelo. El cuarto recorrido sería el tracto espinotectal, que recoge los estímulos visuales y espaciales de ojos, cabeza y tronco para llevarlo al colículo superior del mesencéfalo. Y como último encontramos el tracto espinoolivar, que recolecta lo relacionado con el movimiento y lo lleva hasta la oliva inferior.